Hola amigos, seguimos en su programa Más Cultura, aquí su servidora Miriam Enríquez atendiéndonos, y el día de hoy tenemos como invitada a la maestra e historiadora Alma Yolanda Valeriano Sánchez, que el tema de hoy es la penitenciaría de Escobedo y la Cristiada. Entonces se quedó en el bloque anterior que estaba comentando un pequeños fragmentos que encontré en el libro de la penitenciaría de Escobedo, un espacio de poder punitivo en Jalisco durante la Cristiada, de 1926 a 1929, que me pareció interesante como personalidades, como incluso diputados, como lo fue el diputado Alberto Mesa de Ledesma, que era una personalidad que era muy crítica a Guadalupe Zuno, que administró la Universidad de Guadalajara. Y como era Alberto Mesa era una persona muy dura, muy crítica, muy fuerte en sus escritos que publicaba en contra de ciertas acciones de Guadalupe Zuno, pues siempre tenía problemas con él y lo mandaba a amenazar, lo mandaba a torturar, golpear, hasta que lamentablemente lo mató. Y pues eso es una probadita de lo interesante que está este libro de Penitenciaría de Escobedo. No sé cómo adquirió toda esta información, nos pudiera compartir un poquito más de cómo fue su fuente de información. Bien, lo que pasa es que el libro se divide precisamente en dos partes. Una parte es hablar de la arquitectura de la penitenciaría, dónde estuvo, dónde se construyó, cuál fue la idea de la penitenciaría y todo el proceso que se llevó hasta su terminación. La segunda parte del libro empieza a hablar precisamente de la Cristiada, cómo empezó precisamente con la ideología de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que era las cosas nuevas, que no eran ni socialistas ni capitalistas, sino empezar a salir los sacerdotes de la sacristía, que la gente empezara a darse cuenta que hay otra opción, que no sea ni socialista ni capitalista, porque el capitalismo estaba a ultranza, dejando que la gente que se quedara cada vez más pobre. Por otra parte, el socialismo era completamente ateo. Entonces dijeron un término medio, de tal manera que fuera el patrono del empresario, que le diera buenas prestaciones al trabajador, le diera su aguinaldo, le diera 8 horas de trabajo, cosa que nunca antes se había visto. Fue una idea del Papa León XIII. Y obviamente el libro empieza a hablar cómo la iglesia aquí en Guadalajara empezó a trabajar en el Rerum Novarum, cómo empezaron con algunos congresos, cómo empezaron a trabajar precisamente los sacerdotes junto con las feligres, cómo se unieron precisamente jóvenes asociados con la CJM, y así como empezó de hecho con la Operaria de Guadalupanos a fundar un partido católico, el Partido Católico Nacional, que fue fundado precisamente por los Operaria de Guadalupanos y cuyo se postuló como gobernador José López Portillo y Rojas. Y obviamente empiezo a hablar de cómo fue este proceso hasta llegar al Madero, cómo fue que cayó la decenía trágica y cómo posteriormente, ya estando vuelto en el poder, fue apoyado precisamente por el presidente de Estados Unidos, Wilson, y obviamente lo digo que fue precisamente Estados Unidos al que no le convenía que siguiera este proceso de la iglesia, de dar a conocer esto de la Rerum Novarum ante los ciudadanos, y siempre hemos visto cómo Estados Unidos se ha infiltrado mucho en la historia de México, de Latinoamérica, y lo estamos viendo en el mundo entero, y en este caso pues también fue aquí. Entonces también empiezo a hablar precisamente de las investigaciones que realicé, de todo el proceso que se llevó y cómo después llegó al poder José Guadalupe Zuno como gobernador de Jalisco, y cómo él empezó a aplicar ciertos artículos de la Constitución número 117, que en cierta manera no tenían castigo, pero los empezó a aplicar. Por ejemplo, el artículo 3, el artículo 5, el artículo 24, el artículo 27 y el artículo 130 constitucional, que él realmente empezó a cerrar templos, empezó a cerrar seminarios, empezó a cerrar todos los monasterios, y cómo empezó a perseguir a la iglesia.
Y obviamente se empezaron a fundar la Unión Popular por medio de Anacleto González Flores, que era un líder de Guadalajara, que aunque era de Tepatitlán, él estuvo aquí, pero también vemos que Guadalupe Zuno empezó a atacar no solamente a los católicos, sino a todo partido contrario que no se uniera al de él, y entre ellos estuvo el Partido Socialista del Occidente, que el cual estaba el joven Alberto Mesa Ledesma, y que obviamente siendo un jovencito estuvo en la desaforación de Guadalupe Zuno. Y obviamente como estuvo ahí en la desaforación y apoyó precisamente a los que estaban sus contrincantes, Guadalupe Zuno le agarró mucha aberración a este joven, a pesar de que él era un hombre ya mayor de 30 años, persiguió bastante a Alberto Mesa Ledesma. Muy bien, y que, bueno, para que nos quede un poco más claro, ¿qué significa desaforación? Desafuero, perdón si lo dije mal. Quiere decir que dejó de ser gobernador de Jalisco. Obviamente dejó de ser, podemos decir que dejó de serlo como gobernador oficial, pero siguió siéndolo tras bambalinas. Así como Elías Calles hizo el maximato, que realmente él seguía gobernando, a pesar de que había presidentes que gobernaban, pero lo hacían a nombre de él. Aquí pasó Luis Arispe igual. Guadalupe Zuno seguía gobernando y seguía imponiendo obviamente su autoridad aquí. Entonces él empezó a aplicar la ley fuerte y en cierta manera empezó a hacer un poquito de violencia en Guadalajara, de tal manera que mucha gente le tenía miedo a este señor. Pues es muy interesante. Y entonces, pues nos habían dicho que usted quisiera contarnos un poquito más sobre la historia de México, pero bueno, quisiera saber específicamente en qué punto, porque pues, la historia de México es muy amplia, nos pudiera decir en qué particularmente se quiere enfocar el día de hoy. Bien, lo que pasa es que la historia de México nos han contado una historia oficial, que es la mentira de México, podemos decir. Supe que aquí estuvo Salvador Abascal platicando un poco, pero yo como historiadora me ha llamado muchísimo la atención cómo se ha infiltrado muchísimo la masonería yorquina aquí, fundando el Partido Liberal, cómo fue precisamente que no han dejado que México salga adelante, a pesar de que Lucas Alamán, que estuvo aquí trabajando como en el Partido Conservador, no dejaron trabajar en la iglesia, y en cierta manera hasta le quitaron sus bienes en la ley de reforma, y también después en 1917, porque era muy fuerte la iglesia en cierta manera había trabajado muchísimo con el indígena, había trabajado muchísimo con el criollo, y en cierta manera la masonería quería acabar con todos los vestigios de la iglesia y acabar precisamente hasta con nuestra sociedad como cristiana que somos. Entonces ellos decían que el niño era del Estado, que la familia no era de la familia, empezó a inmiscuirse de tal manera que lo vemos ahorita actualmente, como México, yo siempre he dicho, México no es pobre, México nos han empobrecido. Realmente la ignorancia que tenemos los mexicanos, de no saber mucha historia, de no saber realmente lo que pasó, de creernos en la historia oficial, de sentirnos derrotados, es lo que nos hace que no salgamos como país. Pues sí, es muy lamentable, y pues sí, sobre todo como lo que usted dice, maestra, que la historia oficial que nos enseñan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, pues es lo que viene en esos libros de la educación pública. Entonces pues es lo que leemos, es lo que nos han enseñado, que el Pípila y que el abrazo de Acatepa y un montón de historias que ya nos había compartido el historiador Juan Bosco Abascal, que son puros cuentos, ilusiones, que muchos sucesos nunca existieron, nunca fueron reales. Sí, así es. Necesitamos escarbar un poquito más, necesitamos estudiar un poco más. Yo, de hecho, como maestra, trato de concientizar un poco a mis alumnos. Muchas personas me dicen también de que los deje, que no estudien. De hecho, ahorita vengo un poco desvelada de varios días,
precisamente estar revisando sus trabajos, estarlos checando que lo hicieran bien, porque me interesa que ellos tengan esa actitud crítica, que no solamente se queden con lo que le dan, sino empiecen a investigar, les hago ver las fuentes fidedignas que pueden hacerlo, cómo hacer una buena investigación en cualquier trabajo que hagan, la importancia que esto sea. Y me he encontrado con muchas sorpresas muy bellas, que ellos ya están logrando esa finalidad. Y he encontrado, por ejemplo, el cuarto, que estoy en un cuarto de preparatoria, me he encontrado en crítica y propuesta muy buenos ensayos, y cómo los muchachos se han empezado a pensar y a reflexionar. Y eso me ha gustado mucho, quiere decir que mi trabajo no ha sido en vano. Y yo siempre he dicho, si logramos concientizar un poco a la sociedad, yo creo que vamos a tener una mejor sociedad. Pues sí, es un trabajo muy loable lo que está haciendo desde su trinchera como maestra en varias preparatorias públicas de la Universidad de Guadalajara. Y pues si nos pudiera compartir y explicar un poquito más con respecto a su libro que próximamente va a tener el 3 de junio en el Templo de San Sebastián en Alco, la presentación de su libro a las 8:30. ¿Cuáles serán? O sea, usted dice que este libro surgió porque antes había publicado la mitad de su tesis de licenciatura como historia, como su tema fue la cristiana en la licenciatura. Ese fue su tema de los antecedentes de la cristiana y que le permitió producir esta nueva tesis de maestría sobre la penitenciaria de Escobedo. ¿Nos pudiera hablar sobre ese primer libro que salió de los antecedentes de la cristiana? Sí, efectivamente fue antecedentes. De hecho, originalmente la tesis se llama Infracción y castigo a la práctica de la religión católica y se publicó como antecedente de la cristiana. Se publicó lamentablemente solamente la mitad de mi tesis, no se publicó completo. Y esto viene siendo ya en sí la cristiana. La cristiana empezó precisamente en 1927. Decimos 1927 porque ahí empezó la ley Calles, empezaron los boicots, pero la guerra en sí empezó en 1927. Ya había algunos levantamientos armados, pero cuando la Liga Nacional de Defensa y Libertad Religiosa se unió a la guerra, fue precisamente en el año 1927 cuando vio precisamente que estaban persiguiendo a los sacerdotes. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque, bueno, yo he visto que pues escuchamos los cristeros y se nos viene a la mente, pues son los beatos que le están construyendo su templecito ahí por la zona de los cristeros y, pues ahí, o incluso dicen, pues los cristeros, los mochos, ¿qué más pueden contarnos, no? O sea, qué tan importantes pueden ser esas personalidades o que muchos las puedan clasificar como mochos locos, fanáticos? Sí, lamentablemente así los consideran, pero es bien sabido que en esa época había hombres, pero de veras hombres leales, hombres que luchaban por su familia, por su matrimonio, por su fe. Y actualmente estamos viendo que los jóvenes están todos pues demasiado liberales, no saben ni qué quieren ni hacia dónde van. Yo creo que hombres de antaño, a pesar de que cuando llegó aquí el presidente, bueno, no era presidente, Álvaro Obregón, dijo que era el gallinero de la República. Aquí Guadalajara le demostró que aquí había bastante hombres y hombres fuertes y leales, que de tal manera que hasta Gorosieta se quedó admirada de ese tipo de hombres. Pues sí, muy interesante todo esto, que descubramos toda esta historia que ha quedado como un tema tabú, para que adquieran su libro de la penitenciaria de Escobedo en el Convento del Carmen, en la librería, y en el Patio de Los Ángeles, a un precio muy accesible de 100 pesos, maestra. Y pues a la presentación del libro, que va a estar este sábado 3 de junio a las 8:30 en el templo de la Capellanía de San Sebastián en Alco. Muchísimas gracias, maestra, por haber estado con nosotros. Gracias por haber invitado. Y agreguen a Guillermo Vázquez Valdivia con la foto de perfil de Benet para que sigan estos programas y las demás entrevistas que hemos realizado. Muy interesante su programa Más Cultura, con su servidora Miriam Enríquez. Mil gracias, maestra, y hasta pronto.